Ok, en esta ocasión se nos ha solicitado que implementemos un circuito electrónico que sea capaz de generar una señal cuadrada con una amplitud, en este caso de 5 voltios pico, y una frecuencia de 4 kHz. Nosotros le hemos hecho con 25 Hz para el caso, para que pueda no saturar el oscilador de Proteus, la cual será controlada por medio de un circuito de disparo temporizado, el cual al ser activado provocará que genere una salida de forma de onda con características antes mencionadas, pero que al cabo de cierto tiempo, en el caso nuestro 7 segundos, se apague. Ahorita veamos la simulación en Proteus, la tenemos acá en pantalla, y podemos notar que hemos ocupado el LM, el circuito integrado 555, como configuración estable en este caso, y como configuración monoestable. Básicamente lo que hacemos es que con un pulso, presionando este pulsador, activamos 7 segundos a su salida. Estos 7, el pin número 3 es la salida del LM555, va hacia la entrada negada de otro 555, que es el reset. Por lo tanto, mientras esté en alto, permite no resetear el circuito. Sin embargo, cuando baja de 0.7 voltios, la salida del circuito 555 queda en cero, es decir, queda en nivel bajo. Por lo tanto, mientras dure el tiempo que el monostable esté encendido, también nuestra oscilación del siguiente circuito estable estará oscilando. Le hemos puesto una carga de AC de 120 voltios, lo cual va a estar encendiendo esta lámpara. Este es el circuito de potencia. La salida del 555 nos da 200 miliamperios. Este relé, su bobina, tiene una resistencia de 50 ohmios, le aplicamos 5 voltios, entonces estamos viendo de que consume alrededor de unos 100 miliamperios, y tenemos 200 miliamperios de salida del 555, por lo tanto estamos viendo de que es más que suficiente para que se alimente. Bueno, veamos, esto es breve, una explicación general. Los pines, estamos hablando que el 2 es el control voltage o el control de voltaje, el 2 es el trigger o el de disparo, el 1 es el tierra, el 6 es el threshold o el umbral, es decir, un comparador, el 7 es de descarga, comparador de voltaje, el 3 es la salida, el 8 es la alimentación, VCC, y el 4, como ya anteriormente le habíamos explicado, es el reset. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Prácticamente nos centraremos en el circuito monostable. Con un pulso en bajo, porque si recordamos, aquí está la fuente, el circuito, el trigger, el disparo está en alto. Sin embargo, cuando presionamos el pulsador, mandamos un pulso en bajo. Con ese pulso en bajo activamos nosotros el circuito interno biestable, es decir, un flip-flop que tiene el 555 interno. Lo que hace con eso es que este capacitor comienza a cargarse por medio de esta resistencia R2. Este capacitor, cuando llegue a un voltaje del comparador, que en este caso es el threshold, aquí hay un voltaje de 2/3 del voltaje de alimentación. En este caso, si lo alimentamos con 5 voltios, tenemos alrededor de 3.32 voltios acá. Cuando este capacitor se está cargando desde cero y llega a 3.33 voltios o a 2/3 del voltaje, depende en con cuánto lo estamos alimentando, hace que el sistema biestable se reinicie, y por lo tanto, todo el tiempo que dura este capacitor en cargarse es el tiempo en que esta salida está en alto. Mientras llega al voltaje de 2/3 del voltaje de acá, 3.33 voltios, el sistema biestable pasa a reiniciarse, y por lo tanto tenemos un nivel bajo, un cero lógico en la salida del
circuito 555, y esa descarga también se hace, esa descarga por medio del pin 7, que es la descarga, activa un transistor, por lo tanto el transistor pasa todo lo que tiene cargado acá para tierra. Así es como básicamente funciona el sistema monoestable, esperando luego a que nuevamente se le pueda dar un pulso y se pueda activar. Por otra parte, el sistema astable no funciona por un pulso, sino que mientras está energizado, el circuito está oscilando de un nivel bajo a un nivel alto por cierto tiempo específico. Se me olvidaba al menos destacar que el tiempo del nivel alto en el circuito monoestable está dado por la fórmula tiempo igual a una constante de 1.1 por la resistencia por el capacitor. En este caso uno asume el valor de un capacitor, y lo que nos queda como incógnita sería la resistencia. Despejando la ecuación, nos queda de que resistencia es igual al tiempo, que en este caso son 7 segundos. Para el caso nuestro se puede poner el tiempo que uno desea, por esa constante de 1.1 por el valor del capacitor en faradios. Eso nos da el valor de la resistencia, y por lo tanto, si vemos los cálculos, nos dan un valor de capacitor que es el que asumimos de 100 microfaradios y una resistencia de 64 kiloohmios. 100 microfaradios, 64 kiloohmios. Esto básicamente es lo que controla el tiempo en que el circuito en su pin número 3 estará en alto. El circuito estable, volviendo, los pines son iguales, solo que aquí ya cambia, porque aquí tenemos dos comparaciones. El pin 2, que era el trigger, ahora está conectado con el pin 6, y lo que se hace cuando este circuito está alimentado, lo que hace es que este capacitor se carga por medio de la resistencia R5 y R4, que en este caso es R1 más R2 o RA más RB. Se carga mientras llega a un voltaje de 2/3 del voltaje de alimentación. Estamos hablando del mismo, 3.33 voltios. Cuando esto sucede, entonces ese lapso que ocupa el capacitor en cargarse es el tiempo en alto. Cuando llega a este voltaje de 2/3, el circuito biestable se reinicia y por lo tanto comienza por medio de este pin 7 a descargarse, y por lo tanto el voltaje en esta línea va bajando. Sin embargo, en el pin 2 está el otro comparador que tiene un nivel de 1/3 de su voltaje de alimentación. Estamos hablando alrededor de 1.67 voltios. Cuando el tiempo que tarda el capacitor en descargarse desde el voltaje de 2/3 a 1/3, ese tiempo es el tiempo en bajo, o el TL, y el TH es el tiempo en alto. Por lo tanto, es como que el tiempo que dura este capacitor en cargarse es el tiempo en alto, y el tiempo que este mismo capacitor dura en descargarse es el tiempo en bajo. El tiempo en alto lo controla el tiempo de carga de este capacitor por medio de estas dos resistencias, R2 y R3, y el tiempo en bajo lo controla en descargarse este capacitor por medio de esta resistencia, RB o R5 para el caso, mediante el pin 7. Si nosotros vemos acá está la fórmula, los cálculos para la resistencia del circuito en modo estable. Tenemos las dos fórmulas. El tiempo en alto viene dado por una constante de 0.693, que es el logaritmo neperiano de 2, multiplicado por RA más RB, multiplicado por el capacitor, por el valor del capacitor. La frecuencia ya sabemos que es el inverso del tiempo. En este caso estamos diciendo de que tenemos 25 Hz de oscilación de frecuencia. Por lo tanto, el tiempo
el periodo nos da 40 milisegundos. Es el tiempo total que tenemos. El circuito estable está configurado para mantenerse un tiempo en alto y un tiempo en bajo. Por lo tanto, se le llama duty cycle o ciclo de trabajo. En este caso queremos que un 55% de estos 40 milisegundos pase activo en alto y un 45% de este tiempo pase en bajo. Por lo tanto, los 40 milisegundos lo multiplicamos por el 0.55 y nos da el tiempo que debe de estar en alto, y los 40 milisegundos por los 0.45 y nos va a dar el tiempo que debe de estar en bajo. Para el caso, 22 milisegundos en alto, 18 milisegundos en bajo. Ahora calculamos, por ejemplo, los valores de la resistencia. Como siempre, asumimos un valor de capacitor, y en este caso, si notamos las ecuaciones, la ecuación del tiempo en alto, tenemos 3 incógnitas. Una la asumimos, pero nos quedan 2. Y la fórmula para el tiempo en bajo, tenemos 2 incógnitas, pero una la asumimos y otra la podemos identificar. Por lo tanto, comenzamos primero identificando RB, utilizando la fórmula del tiempo en bajo, que es igual a la constante de 0.693 por la resistencia B por el valor del capacitor. Sustituyendo RB, nos queda que RB es igual al tiempo que debe de permanecer en bajo sobre la constante de 0.693 por el valor del capacitor, y deducimos de que la resistencia RB tiene el valor de 26 kiloohmios. Con este valor de RB aplicamos la fórmula del tiempo en alto. Entonces ya nos queda solo encontrar RA. Y RA, ¿verdad? Nos queda de que RA es igual al tiempo que debe de permanecer en bajo por el tiempo, aquí está exactamente, un segundo, es acá, perdón, RA sobre el tiempo que debe de permanecer en alto, que son los 22 milisegundos, sobre la constante por el valor del capacitor, y aquí es menos el valor de la resistencia B. Por lo tanto, nos da 5.7 RA. Llevemos en cuenta 26 kiloohmios RB y 5.7 kiloohmios RA, y asumimos el valor del capacitor de 1 microfaradio. Volvemos de nuevo a nuestra simulación en Proteus y podemos ver que efectivamente el capacitor es de 1 microfaradio. RB estamos hablando que es de 26 kiloohmios y RA de 5.77 kiloohmios. En este momento procedemos a simularlo. Primeramente apreciemos dándole un disparo que nos tiene que durar 7 segundos. 1, 2, 3, 4. Podemos apreciar aquí. Ahorita se nos acaba de ahorita se nos bajó. A veces es como que está sobrecargado el CPU. Si nosotros vemos aquí, lleva un 48% de carga. Por lo tanto, cuando usamos el osciloscopio, ralentiza el sistema. Espero que se haya apreciado en la grabación. Ok, pudimos apreciar de que efectivamente con un pulso activamos la salida del sistema estable, el cual nos está conmutando el relé tanto de 0 a 5 voltios, y por lo tanto nos está encendiendo esta bombilla a 120 voltios AC. Si nosotros vemos, aquí tenemos la señal. Lo que yo he hecho, si podemos apreciar, es que le he puesto en el canal A del osciloscopio la salida del monostable, en el canal B la salida del astable, que es donde vamos a apreciar la onda cuadrada. En el C, canal C, he puesto la carga y descarga del capacitor del monostable, y en el D he puesto la carga
y descarga del capacitor del sistema estable. Por lo tanto, quiero que apreciemos la forma en cómo esto funciona. En este momento yo le voy a dar un pulso cuando tenga la señal donde se pueda apreciar de la mejor manera, acá. Y si nosotros vemos la línea rosada es el capacitor del sistema monoestable. Mientras dure ese pulso en alto, es lo que durará los 7 segundos, que viene dada por la fórmula antes mencionada. Y acá esta señal si podemos apreciar nosotros esta señal como que es una señal de diente de sierra, en realidad es la carga. Este tiempo que vamos señalando es el tiempo que tarda en cargarse. Acá llega al 2/3 del voltaje de alimentación y luego el sistema biestable se desconecta y comienza a descargarse por medio de la resistencia RB hasta que llegue a 1/3 del voltaje de alimentación. Y entonces este es lo que representa el tiempo en alto del sistema estable, este tiempo en carga, y este tiempo en descarga es lo que dura el tiempo en bajo. Y podemos apreciar aquí la onda cuadrada. Si nosotros le pudiésemos poner aquí los parámetros, aquí es forma de poder medir el tiempo en bajo. Aquí por ejemplo podemos apreciar el delta que nos dé esa cantidad de milisegundos. Podemos apreciar 22.51 menos 44.41 efectivamente nos da alrededor de los 22 milisegundos que debemos de tener en tiempo en alto. Y acá este delta, ok, aquí lo pusimos, aquí tenemos 44.41 milisegundos menos 62.5 milisegundos, tenemos alrededor de 18 milisegundos que debe de estar en bajo el sistema. Quitamos los cursores y volvemos, y aquí podemos apreciar cómo aquí esta es la señal del monoestable, del circuito monoestable. Esta es la señal del circuito astable, que es la onda cuadrada a la salida del pin 3. Este es la carga del capacitor, la carga y descarga. Aquí viene cargando desde 0, 0, 0, 0. Este tiempo que dura en cargarse este capacitor son los 7 segundos. Acá cae en bajo y todos caen en bajo. Es decir, este prácticamente es el que controla el tiempo, porque es el pulso que le estamos dando, pulso temporizado. Y acá podemos ver que acá son 0 voltios. 0 voltios, por lo tanto podemos deducir efectivamente, lo tenemos a escala de 1 voltio por división en el eje X, que eso es la amplitud. Podemos apreciar de que es 1, 2, 1, no llega ni a 2, llega efectivamente a más o menos a 1.67, que es el 1/3 del voltio, 1/3 del voltaje de alimentación. Y 1, 2, tenemos 3 voltios, más un poquito, no llega ni a la mitad. Efectivamente podemos deducir, si le pudiésemos poner nosotros aquí el cursor, podemos ver de que nos salga en verde, aquí está, 3.35 voltios, y aquí podemos apreciar que son 1.65, que efectivamente podemos deducir de que es 1/3 del voltaje de alimentación y 2/3 del voltaje de alimentación en el que está cargándose y descargándose el capacitor. Prácticamente es esto. Aquí lo cancelamos la simulación, y con esto creo que se cumple la condición y los requerimientos de lo que el maestro de la materia electrónica analógica integrada nos solicitaba. Espero que se haya entendido, que haya cubierto toda
toda la explicación. Y ahorita estoy tratando de ver qué otro parámetro o qué otra explicación se me pudiese escapar. Muchas gracias.